Hola gente. Espero que estén pasándola bien. Gracias por dedicar el tiempo a ver este video. La idea principal es pues poder hablar y mostrar un poco acerca de C Sharp como lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor. Em, Creo muy importante que, bueno, inicialmente vamos a estar eh, comentando un poco de lo que vamos a estar haciendo primero antes de entrar en el código propiamente y con el fin de que pues sirva de apoyo, ¿verdad? Al aprendizaje y al entendimiento de lo que se va a hacer y no solo venir y agarrar código y ponerlo a ejecutar. Entonces, quisiera iniciar pues eh, hablamos de aplicaciones cliente-servidor y eso nos va a resumir lo siguiente. Vamos a tener nuestra aplicación principal que va a ser la de servidor y vamos a tener también una aplicación cliente que es la que va a estar haciendo la conexión con el servidor. Para el servidor lo que estamos pensando hacer es tener una persistencia de datos, en este caso con SQL Server Express. em, y bueno, a través de la red, estos dos desarrollos que vamos a hacer se van a comunicar gracias a TCP, que es un protocolo y un mecanismo de transporte de datos de capa 4 en el modelo OSI para la transmisión de información. Todo esto lo vamos a manejar como una solución, que es la manera en que podríamos decir que se pueden agrupar los proyectos. Hablando un poco de lo que es TCP, este, podemos decir que elementos principales y importantes que vamos a ocupar son el manejo y la utilización de una dirección IP y además un número de puerto que esté disponible en el equipo donde va a estar ejecutando la aplicación. Es un puerto que tiene que estar disponible y bueno, estos puertos van de, del puerto 1 hasta el puerto 65.353 puertos, de los cuales de este rango de puertos, que son, bueno, como ven, son un montón, de ese rango del 1 al 1024, ya están designados para aplicaciones, eh, digamos, ya establecidas, como por ejemplo lo que es el envío de correos SMTP, que es el puerto 25. Tenemos por ahí puertos como el www o bueno, que se conoce como HTTP también, que es el 80, etcétera. Entonces, idealmente no vamos a utilizar un número que esté dentro de este rango, va a ser uno que esté hacia arriba de ese número y que pues obviamente no lo tenga ya utilizado una aplicación que ya esté corriendo. ¿Qué es la ventaja que me da el puerto? Es que yo en esta IP, en esta dirección IP, que esto me va a representar a una computadora, ¿verdad? La idea es que en esa IP yo pueda tener en cada uno de estos puertos una aplicación recibiendo comunicación, recibiendo entradas de conexiones, tanto TCP como UDP, que UDP es el otro mecanismo de transmisión, perdón, UDP, que es este otro mecanismo de capa 4, pero la diferencia que existe entre ellos principalmente es que TCP se encarga de, de asegurarse que los paquetes y que la información llegue. En cambio, en UDP no.
no está orientado a la conexión, entonces simplemente hace envío donde uno le indica. Em, Obviamente ahí va a depender del tipo de aplicación, ¿verdad? Hay aplicaciones que requieren que la información concreta llegue, otras que no, otras simplemente con que llegue ya es suficiente y no les interesa si tienen que repetir o no la información. Este, Básicamente esos son los elementos que vamos a estar trabajando más adelante. Era nada más como una introducción al tema de redes, que es lo que vamos a analizar luego. Puntos claves. Perdón ahí que mi cámara por ratos desenfoca. Ok. Puntos claves es los elementos que vamos a ocupar. Como habíamos dicho, tenemos una aplicación acá y otra aplicación por acá. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a utilizar el uso de clases, ¿verdad? De lo que se conoce como la programación orientada a los objetos. Y de ella, perdón, más bien en ellas, vamos a establecer una serie de clases que nos van a ayudar con la información. ¿Cómo vamos a construir esa información que se va a transmitir entre los equipos? Bueno, muy sencillo. Lo más fácil, el mecanismo que podemos utilizar de una manera muy simple y que la mayoría de aplicaciones hacen es a través del envío de cadenas de texto, en este caso strings. Entonces, voy a poner ahorita ya mismo un ejemplo de cómo estaríamos haciendo ese envío o cuál sería un ejemplo de un string a enviar. Entonces, podríamos estar hablando que un string que va a transmitirse entre las aplicaciones es, por ejemplo, el siguiente. ¿Ok? Aquí vamos a ver en este string que tenemos dos caracteres importantes, que son los dos puntos y una coma. Bueno, la idea es que esto que están viendo acá va a ser un string que yo voy a enviar. Digamos que esta es mi aplicación cliente y esta es mi aplicación servidor. Ese string, mi cliente, se lo va a enviar al servidor y el servidor va a tomar este string a través de los mecanismos que ya ahorita seguido vamos a ver. Con ese mecanismo, entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que el servidor tome este string, lo interprete y según eso haga su trabajo. Vamos a desglosar esto un poco porque entonces nosotros, para iniciar, vamos a tener una clase que se va a encargar de crearme este string. Este string va a ser creado por la clase que se va a llamar paquete. Entonces, de acá vamos a tener primero que nada una clase que se llame paquete, que es el que me va a ayudar a crear esto. Vamos a ponerlo en estos términos, el que me va a ayudar a empaquetar esto y a desempaquetar esto, para que para que el código entienda qué es lo que estamos transmitiendo. Entonces, ese paquete va a constar de dos propiedades, o esa clase va a tener dos propiedades que me van a definir esta porción de acá que está antes de los dos puntos y después la otra porción que está después de los dos puntos. Y las vamos a llamar que este va a ser mi contenido, perdón, este va a ser mi comando y este va a ser mi contenido. ¿Ok? Entonces, el servidor va a interpretar los comandos y de acuerdo al comando va a interpretar el contenido de ese comando, donde aquí puede ser lo que yo quiera. En este instante estoy pasándole solo dos valores, el usuario y la contraseña.
Y como pueden deducir, ese va a ser un comando para yo iniciar sesión desde mi cliente en mi servidor. Entonces, recapitulando rápidamente, voy a tener una clase paquete que me va a empaquetar y desempaquetar estos comandos con sus contenidos respectivos. Importante acá, y repito, ahorita solo estoy pasando dos, pero puedo pasar múltiples datos, o todos separados, en este caso por una coma. Vamos a ver, la naturaleza de cada contenido va a depender de, por ejemplo, en este caso, como es un login, pues obviamente solo ocupo usuario y contraseña. Si aquí mi comando fuera, por ejemplo, insertar datos, entonces ya yo estaría pasando de 2 a 10 datos o n datos y ahí para arriba, todos separados por coma. Y al otro lado yo sé que cuando reciba un comando de insertar, pues yo voy a esperar ya cierta cantidad de valores. Entonces, en este caso login, el servidor va a estar esperando dos valores. Entonces, esos comandos que va a tener cada paquete, digamos ahorita estamos hablando de login, si yo quisiera mencionar otros más, puede ser insertar, además de insertar puede ser eliminar, consultar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener otra clase que va a ser o me va a este, construir cada uno de esos paquetes. Entonces esta clase se va a llamar paquetes. Aquí vamos a agregar paquetes. Y como lo pueden deducir también, entonces mi clase paquetes va a contener objetos creados de mi clase paquete, a donde yo voy a decirle todos los que yo quiera. Ya una vez que los tenga, entonces yo desde mi código empiezo a instanciar objetos paquetes que a la vez van a hacer estar relacionados con paquete. ¿Qué más? Ok, esta otra porción puede tener otra clase más que se va a llamar mapa. Y estos nombres, pues obviamente son nombres que yo le he dado. Ustedes pueden escoger y asignar el nombre que ustedes deseen. ¿Qué es lo que hace mapa? Bueno, mapa se va a encargar que al igual que paquete, que me va a construir estas dos porciones, mapa me va a construir de un valor a n valores, de acuerdo en cómo yo se lo quiera pasar, sean los valores uno a uno, o a través de una lista, o a través de un array, o a través de cualquier otro método de almacenamiento en memoria. Entonces, esa otra clase se va a llamar mapa. Y bueno, también vamos a tener, y muy importante, una clase que se va a llamar conexión TCP. Esa clase de conexión TCP, evidentemente, es el que va a tener todo el mecanismo de, por ejemplo, para el caso del servidor, poder recibir clientes, poder recibir comandos, paquetes, y para el caso del cliente, pues obviamente enviar información y recibir una respuesta o viceversa. Em, Esto es, podríamos decirlo a grandes rasgos, cómo vamos a estar aplicando nuestra comunicación. Entonces, procedamos a verlo en Visual Studio, cómo es que se construye todo esto que acabamos de mencionar. Ok, vamos a proceder a abrir nuestro Visual Studio y procedemos a crear un nuevo proyecto. Ese proyecto va a estar pues basado en Visual C Sharp. Va a ser de aplicación tipo Windows Forms. A ese proyecto lo vamos a llamar servidor. Va a estar ubicado en esta carpeta y
a la solución le vamos a poner sistema de red. Perfecto. Con este check nos aseguramos de que el directorio de la solución se ha creado. Buenísimo. Ahora, a la solución, que como ven acá se llama sistema red, tenemos un proyecto servidor. Vamos a dar clic derecho acá sobre solución y le vamos a dar agregar nuevo proyecto. Igual de la misma manera Visual C Sharp, Windows Form y lo vamos a llamar cliente. Ubicado dentro de la carpeta de la solución. Excelente. Ahora, bueno, los forms, vamos a evitar que se nos confundan, pues tienen el mismo nombre, entonces acá en estas ventanas las vamos a renombrar. Vamos a ponerle a la de cliente, cliente form, y a la de servidor, servidor form. Ok, perfecto. Vamos a enfocarnos inicialmente en el proyecto de servidor y vamos a crear las clases que vimos anteriormente, las cuales son paquete, paquetes y mapa. En el caso de esas clases las voy a detallar un poco para que se entienda lo que vamos a ir haciendo. Y en el caso de la de TCP, es una clase que ya tenía construida, tiene un poco más de código, aparte, además un código que también había encontrado en internet, entonces esa ya la tengo lista y al ser un poquito más larga la vamos a insertar directo para no alargar el video. Entonces, nos vamos a posicionar sobre el proyecto servidor y vamos a presionar las siguientes tres teclas: Shift, Alt y C. Eso es el hotkey rápido para crear una clase. A esa clase la vamos a nombrar paquete. Damos Enter. Nuevamente Shift Alt C. Ponemos paquetes. Enter. Y la última que sería mapa. Ok, buenísimo. Las vemos, perdón. Y importante que estas clases tienen que ser accesibles desde las otras clases y códigos, entonces las vamos a declarar como públicas a las tres. Perfecto. Y nos vamos a enfocar primero en lo que es paquete. Para paquete, vamos a ocupar dos propiedades. Si recuerdan, en la parte donde estamos explicando el string del comando y el contenido que se va a enviar, paquete es el que se encarga de crearnos ese string. Más bien, perdón, que los valores que nosotros leemos se vayan en string y cuando recibamos un paquete, ese string lo convirtamos en los valores. Entonces al final es un empacador y un desempacador. Entonces ocupamos dos propiedades. Para crear propiedades vamos a digitar prop y damos dos veces en tab. Eso nos ayuda a crear la estructura de nuestra propiedad y nos agrega simplificados los métodos get y set para poder almacenar valores y tomar valores de esa propiedad. Lo único es que en el caso de esta propiedad no va a ser int, va a ser string y la vamos a llamar comando. Perfecto. Procedemos con la siguiente, prop, dos veces tab, string y contenido. Perfecto. Adicionalmente, vamos a necesitar para esta clase los constructores respectivos. Esos constructores tienen también otra manera de crearse. Yo digito
perdón, CTOR igual, dos tabs, me crea mi constructor vacío. Al siguiente lo vamos a definir de la siguiente manera. Va a ser un constructor que va a crear el paquete con dos elementos como parámetros. Uno que es comando y otro que es contenido. Perfecto. Y necesitamos un tercer constructor que va a ser perdón, más bien acá, va a ser un string de datos. Cuando yo le quiero pasar un bloque de información o cuando quiero pasarle los valores individuales. Ok, para este de valores individuales, muy simple, vamos a definir que nuestra propiedad que tenemos acá arriba, ¿verdad? Nuestra propiedad va a ser igual al comando que le estamos pasando como parámetro. Y nuestra propiedad de contenido va a ser igual al contenido que le estamos pasando como parámetro. Hasta ahí. En el constructor de la línea, este sí va a llevar un poquito más de líneas porque es el que nos va a hacer, y aquí vamos a ejemplizar como comentario el string que teníamos de ejemplo. Entonces tenemos que login, dos puntos, usuario, coma, contraseña. Este constructor es el que nos va a crear eso. O sea, el string que yo le pase me lo va a almacenar en las propiedades respectivas. Él se va a encargar de partir esto, ponerlo en comando y todo lo que está después de los dos puntos lo va a meter en contenido. Entonces, para lograr eso, ocupamos un índice de lo que va a ser el separador. En este caso, el separador son los dos puntos que están entre login y usuario. Entonces, para determinar cuál es la posición de esos dos puntos dentro de este string de datos, vamos a crear un separador, un index de separador y vamos a agarrar datos y vamos a utilizar el método indexOf, que es el que nos va a dar esa información, cuál posición tiene. Entonces le decimos que del carácter em, de dos puntos haga un string comparison ordinal. Ordinal significa que él va a ir carácter por carácter de una manera secuencial, ¿verdad? Va a ir evaluando uno por uno de una manera concreta. Es el modo de comparación de strings más efectivo que tiene .NET. Entonces con eso nos va a devolver la posición en este string, la posición que tiene los dos puntitos. Excelente. Y ahora, ya teniendo ese index, vamos a utilizar, bueno, en este caso vamos a definirle a comando que de la línea de string datos vamos a utilizar el método substring, que es para extraerle una porción de la línea. Y este método recibe uno o dos valores. Uno es cuánto quiero cortar o a partir de qué carácter quiero cortar. Entonces, para comando, que en este caso comando viene siendo login, lo que quiero es que del inicio del string hasta donde esté el índice del separador, me traiga esa porción de texto. Entonces, ¿cómo logro eso? Le digo que el valor 0, perdón, de la posición 0, coma, si lo ven acá, acá lo explica, ven que ocupa un entero que significa el inicio del index y después una longitud.
Entonces le digo que a partir del 0, con una longitud de este amigo, que este amigo es el que contiene esa posición. Y luego el contenido, vamos a decir que es igual a datos. También quiero cortarlo, pero ahora el corte que quiero es después de este valor. Entonces le voy a decir, ya obtuve este, entonces voy a decirle ahora que se pare en esta posición y me traiga el resto. ¿Cómo logro eso? Vamos a decirle que de contenido, que es, perdón, de comando, que es este que ya tenemos acá. Recuerden que comando para este ejemplo mide 5. Entonces, quiere decir que 5 más 1, o sea 6, va a ser mi posición a partir de donde quiero iniciar todo a cortar el resto. Entonces le digo que de comando la longitud le sume 1 y eso nos va a devolver la otra porción. Entonces, puedo construir un paquete vacío y después definirle sus valores por medio de las propiedades. Puedo construir un paquete dándole de una vez los valores por referencia, o puedo construir uno a partir de un string y a partir de este simple mecanismo puedo definirle que me lo separe y me lo segmente. Entonces hasta ahí tenemos cómo construir el paquete que se va a encargar tanto en el servidor como del lado del cliente para hacer esos movimientos. Y ahora vamos a adicionarle un par de métodos también que son claves, que son por ejemplo de tipo string, uno que vamos a llamar serializar. ¿Ok? Em, Serializar es un método que va a volver un string em, de acuerdo al contenido que tienen estas propiedades. Entonces, construyo el paquete con cualquiera de los tres métodos que tenemos, de las tres maneras que tenemos. Ese paquete, luego después llamaría este método, que es el que se va a encargar de devolver estos dos en formato string también. Entonces ahí es donde tenemos la otra vía. Puedo recibir el string y partirlo, o puedo agarrar las propiedades y convertirlas en un string. Para lograr eso, con una simple línea de código, vamos a darle un return formateado de la siguiente manera. Pum, y vamos a darle comando contenido. Así de simple, hago el proceso inverso. Con el format le digo la posición de la primera variable, que es 0, acá está, 2 puntos, y la segunda variable, que es 1 en este caso, porque es base 0, el index, y lo construyo. Entonces, esta función va a devolverme un string de acuerdo a los contenidos de estos dos. Entonces, repito, ahí con eso construyo desde 0 con los valores y las propiedades que le dé, o recibiéndolo, después puedo volverlo. Perfecto. Y un último método, que este sí tiene un poco más de magia, va a ser estático para que pueda ser accesible sin necesidad de, de instanciar el objeto paquete. Va a ser implícito, o sea que está implícitamente por mí, o sea, está definido de manera de usuario. Va a ser un operador, perdón, un operador que es al final un convertidor de datos. Eso significa que es un método que se va a encargar de cuando yo lo invoque, sin importar el valor que le esté dando, él me va a convertir de acuerdo a lo que yo quiero. En este caso, quiero que me convierta a string. Y lo que me va a convertir a string es un paquete que yo le voy a dar más adelante.
Por ahorita solo lo vamos a definir, más adelante lo vamos a ver en función. Aquí me está marcando porque todavía no estoy devolviendo nada, entonces tengo que decirle que haga un return de valor, perdón, de paquete serializado, que es el método anterior que acabamos de crear. Esto hasta ahorita lo vamos a definir, más adelante vamos a ver dónde es que esto funciona. Y hasta ahí, esa es nuestra clase paquete, es la que se va a encargar de lo que vamos a enviar y recibir entre nuestras dos aplicaciones. Buenísimo, entonces ya tenemos nuestro paquete. Paquetes lo vamos a analizar más adelante con un ejemplo, porque nuestro ejemplo inicial muy sencillo va a ser sin eso, entonces por ahora dejémoslo así y vamos a definir mapa. Mapa tiene un poquito más de código, pero no deja de ser fácil. En mapa tiene la función de, si ahora hace un momento vimos que paquete nos crea nuestro comando con el contenido, mapa, como habíamos visto en el dibujo que hice, mapa se encarga de formatear o más bien agarrar nuestros contenidos de cada comando y hacerlos en comas y viceversa. ¿Qué significa eso? Que yo puedo agarrar una lista, un string, lo que sea, y separarlo por comas a través de los mecanismos que vamos a ver. Entonces, muy importante, va a tener dos métodos públicos, claramente, de manera estática, que va a volver un string y se va a llamar serializar también. No se confundan con el serializar que vemos en paquete porque son dos cosas distintas. El nombre es el mismo para efectos de entendimiento, pero este serializar no es el mismo que vimos anteriormente. Este serializa los contenidos por comas y el otro serializa el comando y el contenido. Eh, para este ejemplo vamos a darle una lista de string que se llama lista y después tenemos otro de igual manera que más bien vean lo importante acá, él retorna un string a raíz de una lista y en el caso inverso, el método inverso va a ser que me devuelva una lista de string y el método se va a llamar deserializar. Y como es el método inverso, entonces va a recibir un string que se llama, pongamos la entrada. Excelente. Em, Vamos a trabajar en el serializar. Para serializar una lista, necesitamos que primero valide si esa lista viene vacía. Si esa lista es igual a 0, quiere decir que viene vacía, entonces retórneme un nulo para efectos de no tener algún error. Vamos a necesitar una variable tipo booleana que nos va a servir, ahorita van a ver para qué. Vamos a inicializar como verdadero. Vamos a declarar una variable salida que va a ser un constructor de string. Y aquí es donde viene cómo lo vamos a procesar. Gracias a un bucle for each, vamos vamos a recorrer la lista de strings, ¿verdad? La vamos a recorrer y para cada uno de esos valores o cada uno de esos ítems, vamos a llamar el que va a ser una línea que esté contenido en la lista. Una vez que lo vamos recorriendo, la primera validación es si este va a ser el primer valor. ¿Por qué? Porque como vamos
a sumarle una coma, ¿verdad? A cada valor para que vaya separado cada de la lista. Vamos a ir uno por uno y conforme los vamos agregando vamos poniéndole una coma. Entonces, por eso ocupamos el si es el primero. En este caso, como lo tenemos en verdaderos, pues obviamente el primer valor que se procese va a ser el primero. Entonces, si este es el primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salida, que es un string, ¿verdad? Es un constructor que nos va a ir creando el string. A salida le vamos a agregar propiamente la línea o el ítem 1. Y vamos a marcar es el primero como false para que entonces cuando vuelva a reiterar el for each caiga dentro del else. Y al caer dentro del else ya no ocupamos que sea el primero. Eso es entonces para que en la línea quede el valor y ahora en el que sigue se le agrega una coma como que va a quedar pegado al primero y sigue el segundo y así viceversa hasta llegar hasta que se acabe la lista. La ventaja que nos da este tipo de mecanismo de la lista es que pueden ser n valores. Entonces no lo necesito limitar a que solo me reciba 3 valores y 2 comas o 5 valores y 4 comas. O sea, la lista puede tener 1000 que va a tener 999 comas, ¿verdad? Esa es la ventaja. Entonces, ese append que vamos a hacer, lo vamos a hacer formateado. Este va a ser con coma y el valor 0. Y le vamos a dar el valor de línea. Excelente. Y ya una vez que recorrimos todo eso y construimos nuestro string, simplemente vamos a quitar esta marca roja que está aquí arriba y se logra con return porque él tiene que volver un valor string. Y le decimos que salida tu string por aquello. Aunque ya es un string, no importa. Vamos a reforzar que vaya como string. Excelente. Entonces, con esto se logra, en resumen, pasar una lista y que esa lista se recorra, se procese y nos devuelva un string separado por comas. En el caso inverso, se podrán imaginar que acontece. Es el caso inverso. Recibo un string, pero ahora ocupo hacerlo una lista. Entonces, pensemos en el cliente que tiene en una lista el login, tiene el usuario y la contraseña. La pasamos por el método serializar, nos devuelve usuario, contraseña. La enviamos a través de la red, el servidor lo recibe y ahora una vez que el servidor lo tiene, lo va a deserializar. Recibe ese string, usuario.com, pero ahora ocupa almacenarlo en una lista para que sea valor 1, es el usuario, y valor 2, bueno, en este caso posición 0, usuario, y posición 1, la contraseña. Entonces, hacemos el proceso inverso. Vamos a declarar una variable string que va a ser la entrada que ya por si estamos recibiendo. Y vamos a declarar una, una, una variable tipo lista, ¿verdad? También de tipo string. Perdón, aquí hay que agregarle paréntesis. Y también validamos, igual que en el método anterior, validamos que ese string no esté nulo o vacío. Porque si ese string viene nulo o viene vacío, de nada sirve construir eso. Entonces, si detectamos que eso es así, vamos a devolver la lista tal cual, aunque esté vacía, pero no recibimos un error o alguna, perdón, aquí a este método hay que darle que estamos revisando. Ajá. Si eso, si aquí nos encontramos que es nulo eso, el return automáticamente nos saca el método y no se sigue procesando el resto. Si esto no se cumpliera, entonces sigue con la línea que vamos aquí a hacer. Vamos a meterle un try. Aquí otro truco más, cómo crear la estructura del try, es muy simple, ponemos try
y 2 veces tab. Y eso ya nos agrega lo básico para hacer el try. Dentro del try vamos a también a recorrer ese string y lo vamos a lograr a través de, declaramos que el string tipo línea esté contenido en entrada. Entrada era un string, pero tenemos un método que nos ayuda a hacer un split de esos datos definiéndole un carácter. ¿Cuál carácter? Pues la coma, porque recordemos venía usuario, coma, contraseña. Entonces, ¿qué hace el split? Agarra eh, y cada valor que se encuentre lo va a separar de acuerdo donde donde lo delimite cada coma. Entonces, el split nos va a retornar cada uno de esos valores que los vamos a llamar línea, en este caso. Ya cuando tenemos, como dicen vulgarmente, spliteado y recorrido ese string, entonces lo que vamos a hacer es que a lista le vamos a agregar el valor. Y en caso de que ocurra una excepción, vamos a hacer un return nulo. Y pasado eso, muy importante, ya tenemos que volver la lista que vinimos construyendo. Entonces, aquí está plasmado en código esos dos mecanismos, serializar y deserializar. Y además, este mapa, que es el que se va a encargar de serializar el contenido, ese contenido se va a almacenar en un objeto paquete como contenido, se le agrega su comando y así ese paquetito se manda al servidor para que el servidor haga su trabajo, procesa lo que tenga que procesar y en caso devuelva una respuesta de la misma manera, em, como comando y como contenido. Buenísimo. Entonces, con mapa y paquete ya tenemos la definición de nuestro, nuestro mecanismo de envío y eso. Ahora vamos a proceder a agregar nuestra librería de conexión, que es la que se va a encargar de que este servidor reciba clientes y reciba esta información. Pero bueno, antes primero vamos a definirle un par de elementos a esta ventana y vamos a ocupar em, unas cajas de texto. Ok, vamos a hacer estas cajas de texto acá y vamos a necesitar también por ahí un label. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda visualizar mejor. Ese label vamos a cambiar el texto, vamos a ponerle clientes. Esto más adelante van a ver para qué es. De momento les digo que es, aquí vamos a mostrar cuántos clientes TCP tenemos conectados a nuestro servidor. Em, Buenísimo. Ok, para el caso de la clase de conexión, vamos a agregar, perdón, ok, vamos a llamarlo conexión TCP, una clase más. Igual esta clase ocupamos que sea de acceso público y aquí voy a pegar el código para hacerlo más rápido. En este caso, bueno, todos estos elementos, este que es un TCP client requiere que se use la librería o el namespace de system.net.sockets. El stream reader ocupa el system IO
Y el de thread va a ocupar el de system threading. Ok, ya con eso corregimos eso y aquí vemos que se nos agregaron algunos de los métodos, perdón, de los namespaces requeridos. Em, Se le define a la clase, se le definen delegates o delegadores, que son métodos para poder acceder desde otras ventanas o desde otras referencias de código. En este caso, importantes es cuando, bueno, a este delegate de data carrier se le dice que cuando se reciban datos, ¿verdad? Se invoque el método y se le pase, bueno, en este caso la data. Cuando hay un disconnect, cuando en este caso un cliente pierde o se desconecta del servidor, entonces va a invocar esto. Más adelante vamos a ver qué acontece cuando eso sucede, pero es por ahí. Y también cuando existe un error. Luego tiene un constructor de la clase que recibe por parámetro un cliente TCP. Contiene una variable de esto sería, este NS es Network Stream y va a ser igual al stream del cliente que le estamos pasando. Con este método getStream, si nos posicionamos aquí encima, vemos que se devuelve el network stream usado para enviar y recibir los datos. Entonces, basado en eso, creamos un stream reader que se va a encargar de leer valores de ese stream y un stream writer que va a hacer escritura sobre eso. Y luego definimos una variable tipo, en este caso, ven acá que, bueno, tiene el mismo nombre que como se llama la clase, ¿verdad? Pero a ese le decimos que sea igual al cliente que le estamos pasando. Y después tenemos dos métodos que son para escribir un mensaje y para enviar un paquete. Ambos están relacionados. Y aquí viene una parte clave. La parte clave es que, por ejemplo, cuando yo llame a este método enviar paquete y le pase un paquete de la clase que tenemos por acá, vean dónde está aquí el juego. Significa que cuando él recibe el paquete, va a invocar a este método que también está acá, que recibe un string. Pero aparte de que recibe un string, le estoy enviando un paquete. Es ahí donde entra en juego lo que teníamos por acá, que es el operador de string a paquete. Entonces, ahorita para no entrar en mucho detalle de esto, porque es un poco complejo, igual ustedes pueden googlear un poco y darse cuenta. En realidad esto lo que hace es que, aunque me pida un string, yo le estoy dando un paquete, él va a agarrar el paquete y lo va a serializar en string, porque esto retorna un string. Suena un poco enredado y confuso, pero ese es el final. Entonces, este método, cuando yo quiero enviar un paquete a la red, ¿qué va a pasar? Le doy el paquete que quiero enviar, él va a escribir un mensaje, lo va a serializar, ¿verdad? Entonces, ese serializado lo recibo aquí como string y hago un try para efectos de si tengo no conexión o algo ha pasado con el cliente, entonces para no recibir un fallo en el sistema, hago un try. Entonces, le digo que StreamWriter, que es este que hemos definido acá y que lo hemos construido de acuerdo a todo el cliente que tenemos. Entonces le hago a través del método write. El write lo que hace es que recibe, si ven acá, bueno, no lo puedo señalar, pero si ven dice void streamWriter.write y entre paréntesis string value, eso quiere decir que si yo le doy un string, él no devuelve nada, pero lo que va a hacer es escribir una cadena en la secuencia. En este caso mensaje, que es el paquete serializado. Aquí para recapitular y que no nos estemos perdiendo, este mensaje va a ser un string en formato
login, dos puntos, usuario, coma, contraseña. Todo un solo string y le suma un valor que actúe como un corte o como, bueno, veámoslo así, como un enter o un corte, pero es importante enviarle este valor. Y después hace un flush, que eso simplemente lo que hace es que borra todos los buffers del sistema, como dice ahí, y bueno, en tanto escritura actual y hace que todos los demás, los datos almacenados en el buffer se escriban en la secuencia subyacente, o sea, en el write anterior. Una vez que hace eso, si encontrar una excepción, él lo que hace es que define este mecanismo de error y después esto se puede inclusive hasta trabajar un poco más cuando existe un error, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a hacer tan complejo, pero está hecho para que el mecanismo, si existe un error, desemboque en un método de error. Entonces, genial, ya con eso tenemos lo suficiente para que nuestro servidor inicie en un estado de recibir conexiones y que reciba paquetes, los procese y escribe, perdón, que reciba paquetes, los procese y escriba hacia el cliente una respuesta. Para ello, entonces vamos a dar clic derecho acá, le decimos ver código, eso nos va a llevar a la codificación de la ventana. Y ahí vamos a escribir lo necesario para lograr eso. Acá hay bastante código, entonces de nuevo lo voy a copiar para que no gastemos tiempo en definir línea por línea. Ok, ya que lo copiamos y vamos a proceder a explicarlo. Em, Básicamente sí, igual un delegado que va a ser un client carrier, ¿verdad? Que cuando detecte que un cliente se conectó y un cliente se desconectó, entonces va a llamar a un método que manipula ese evento y le pasa la conexión de ese cliente. Luego también hay un data received que de la misma manera, cuando el evento, en cuanto se reciba datos, entonces va a haber un método que se le va a pasar la conexión y los datos, ¿verdad? Entonces, cuando recibo datos, ¿de quién y qué? Bueno, tenemos un TCP listener que es de la clase sockets. Entonces, por ahí tenemos que importarlo, va a tener este nombre. Esto tiene que correr en un hilo, ¿verdad? En un thread para efectos de que no nos bloquee la ventana principal del server y quede pues corriendo en background. Y definimos, esto es extra, esto es una definición de una variable tipo de lista, más bien una variable de lista tipo conexión TCP. Ahí vamos a almacenar los clientes conectados. Entonces aquí la instanciamos, perdón. Eh, y en el código de arranque de nuestro form definimos este para estos tres delegados de eventos que creamos métodos internos de nuestro código que van a recibir propiamente estas variables y procesan la información. Y luego un método que es escuchar clientes en donde le tengo que decir la IP, ¿verdad? Esto es para efectos de, digamos, si tuviera múltiples tarjetas de red o múltiples conexiones, entonces yo puedo especificar en qué IP quiero escuchar. En este caso usamos la red de loopback, que es una red interna, ¿verdad? Que es para referenciarse al equipo mismo. Y un puerto que, pues en este caso, como hemos dicho, estoy usando uno más grande que 1024 y eso hace que inicie el lector. Entonces vamos a revisar qué hacen estos cuatro métodos que son los que se van a encargar de recibir y manipular la información. Vamos a empezar por conocer
que hace conexión recibida y conexión cerrada de los eventos en un cliente conectado y en un cliente desconectado. Acá vamos a seleccionar el método conexión recibida, damos clic derecho y podemos escoger la opción ver la definición. Eso nos va a llevar a donde está definido ese código. Podemos verlo aquí mismo o vemos que está en la línea 68, entonces podemos bajar hasta la línea 68. Entonces aquí está ese código. ¿Qué es lo que hace? Recibe la conexión TCP, bloquea la variable clientes conectados, condiciona si cuando no, ¿verdad? Negativo, clientes conectados contiene a esa conexión, o sea, si no lo contiene, ¿verdad? Entonces lo agrega y llama al método invocar, que este método invocar es necesario para cuando se trabajan hilos, porque recordemos que esto va a estar corriendo en background y lo que queremos es acceder a un control que tenemos en nuestra ventana, que en este caso es el label 1, perdón, punto .text es una propiedad, pero el label 1, que es este que agregamos aquí. Entonces, una vez que agrego yo el cliente, lo que quiero es escribirle a ese label, ¿verdad? Que clientes y la cantidad de clientes. Entonces, eso lo logro con connected clients.count. Eso me va a contar cuántos tengo. Entonces, va a escribir clientes, dos puntos, y la cantidad de conectados. Eso más adelante lo vamos a ver en función. Luego, cuando es conexión cerrada, es el mismo efecto, solo que restándolo, ¿verdad? Entonces pasamos la conexión, bloqueamos, eh, condiciono que si connected clients contiene esta conexión, entonces obtengo el index de ese cliente a través de la función indexOf, como la que vimos ahora hace un rato, ¿verdad? Para esta conexión. Y lo que hago es que de connected clients lo remuevo de la posición, eso significa remove at, de la posición que tiene el index, ¿verdad? Y también nuevamente invoco una nueva acción, ¿verdad? Para el hilo, que es ir a escribirla acá, de nuevo la misma línea que la anterior. Entonces, eso es lo que me define estos dos manejadores de eventos. Y luego después tengo cuando recibo un mensaje, que vean que está aquí seguidito. ¿Qué va a suceder cuando recibo un mensaje? Pues simple, recibo la conexión y los datos. Y aquí es donde entra en juego la deserialización de el paquete y del contenido. ¿Cómo lo logro? Entonces, los datos que me los están dando por acá, lo que hago es que instancio una variable, paquete, que se llame paquete, y le digo que es un nuevo objeto de la clase paquete con los datos. ¿Qué son estos datos? Es un string que viene en el formato, como dijimos, login, dos puntos, usuario, coma, contraseña. Entonces, ese string, recordemos y vamos a revisarlo muy rápido para no perdernos en los términos, que paquete tenía un constructor que era crear un paquete y se le da un string, ejemplo, el que mencionamos, y eso va a agarrar y lo va a separar y nos va a construir este objeto con comando y contenido respectivamente. Entonces, paquete va a contener esa definición. Y lo que hacemos es que en otra variable tipo string llamada comando, le vamos a decir que va a ser igual al objeto paquete, la propiedad comando. Eso nos va a devolver un string con la porción de comando de estos datos. Y lo condiciono. Le digo, cuando comando es igual a login, entonces ya me deshago el comando y ahora trabajo en el contenido. ¿Cómo lo logro? Defino una variable contenido y le digo que de paquete me traiga el contenido. Y esos valores que vienen en contenido, que quitándole el login ya sería usuario, contraseña, entonces los almaceno en una lista de strings
llamada valores, en donde voy a llamar al método de mapa de serializar y le paso el contenido que es un string, repasando mapa, en el método que yo le doy un string, él me retorna una lista. Entonces, ese resultado de la lista lo almaceno en la variable valores. Entonces, valores va a contener, similar a un array, va a contener los ítems internamente. Entonces, yo los puedo acceder en base 0 como valores 0 y valores 1. Y a través de los métodos de invocación, voy y escribo en los text boxes. Luego acá ya una vez que procese eso, voy a devolverle al cliente que todo está ok. ¿Cómo lo hago? Definiendo una variable message pack que se va a llamar nuevo paquete, o más bien va a estar definido por nuevo paquete, y le digo que el comando, porque ojo aquí importante, tengo un constructor que le doy en string y también tengo un constructor que le doy el comando y el contenido. No tengo que crearle una lista porque lo que ustedes van enviando es simplemente dos letras. Si tuviera que enviar más de una palabra o más de una letra, entonces separados, lo serializo. Pero en este caso lo puedo construir así. Me hago referencia a la conexión del mensaje que estoy recibiendo y a ese objeto le invoco el método o llamo al método enviar paquete que está definido acá. Aquí vamos a bajar que enviar paquete, se le da el paquete, él escribe el mensaje y toma el stream writer y le escribe ese texto. Y ahí es donde yo le devuelvo al cliente que el comando resultado lleva un contenido OK. Más adelante vamos a ver cuando el cliente procesa ese comando resultado. Pero de momento ahí queda. Y escuchar clientes es un poco, eso lleva más explicación. Eso ustedes lo pueden revisar. De todas maneras, yo el código de todo este proyecto lo estoy juntando al video, ahí lo pueden descargar y lo pueden analizar. Pero escuchar paquete lo que hace es simplemente recibir la IP del puerto y hace un try y en caso de un error o una excepción tira un mensaje. Aquí, como copiamos el código, tenemos que agregarle esta clase que es system.net y lo que hace es que a TCP Listener, que es una variable que tenemos definido acá, tipo de la clase sockets, él lo que va a hacer es eh, instanciar propiamente el que va a escuchar las conexiones en esta IP, en este puerto, se inicia y después el hilo, una vez que ya yo empiezo a escuchar conexiones, el hilo que tenemos aquí definido va a ejecutar aceptar clientes y va a inicializar el hilo y va a quedar corriendo indefinidamente gracias a este do que vemos acá. Entonces aceptar clientes, que es este método, va a estar haciendo lo que esté dentro de él mientras sea true, o sea, para siempre, hasta que yo cierre la aplicación o que detecte un error y haga que todo se cierre. Pero básicamente esto lo que hace es otra serie de procesos que vamos a ir viendo poco a poco, sin entrar tampoco en detalle, pero de todas maneras acá lo que viene es que hace una conexión de este objeto, dice que acepte TCP client, luego define la conexión del cliente como un new connection TCP, se le da la conexión y se le define una vez la propiedad read thread que es leer datos, o sea que cuando haya un evento, más bien como cuando haya una recepción que necesite lectura en el hilo, entonces va a llamar a leer datos. Luego acá se inicializa y después si hubiera una conexión,
entonces se llama al evento respectivo. Y leer datos, este fue el que encontré en internet de cómo leer esa información. Esto lo pueden revisar, pueden ir analizando poco a poco cuando los métodos van leyendo carácter por carácter. Ya esto entra mucho en la parte de buffer y de los caracteres uno por uno y la conversión, etcétera, que eso se encargan las librerías. Aquí vamos a corregir esta usando el sistema IO y eso es todo. Entonces, aquí el servidor, cuando yo lo ejecute, vamos a salvarlo y vamos a darle a ejecutar. Clic derecho por acá, le decimos que, perdón, más bien aquí, en servidor, le decimos depurar e iniciar nueva instancia. Entonces aquí ya nuestro servidor está corriendo, está disponible para recibir mensajes. En este caso, el único mensaje que recibe es el de login. La idea es que después de acá se vayan agregando más y más comandos que van a hacer diferentes acciones. E inclusive más adelante vamos a agregar uno más que es cuando ya empecemos a interactuar con una base de datos para hacer un ejemplo de agregar un usuario y clave en una tabla del SQL. Pero aquí, ya con esto tenemos implementado nuestro servidor y está a la espera. ¿De qué? De recibir un login. Entonces, cuando reciba ese paquete, lo va a procesar y va a escribir los valores, en este caso usuario y contraseña, los va a escribir en estos textbox respectivos. Entonces, un punto para aplicar muy importante es en el formulario, nos vamos a ir acá a eventos y buscamos uno que se llama form closing. Entonces, esto es que tiene lugar cuando el usuario cierra el formulario y se ejecuta antes de cerrarlo y especifica el motivo del cierre. Pero en este caso vamos a darle doble clic para decirle que yo quiero a todo mi entorno, quiero salirme de él. Entonces va a cerrar conexiones, va a cerrar puertos, va a cerrar todo lo que tenía definido e inicializado. Vamos a ver qué me está haciendo falta. Creo que exit tenemos que darle el motivo. Es un entero. Creo que cero es la salida natural de... Ujú. Ok, perfecto. Vamos a dejar el servidor por acá y nos vamos a enfocar en el cliente ahora. Del cliente no hemos hecho nada, pero sin embargo, el cliente va a compartir estas clases porque es exactamente el mismo trabajo. Entonces vamos a copiarlas y las vamos a pegar, pero a la hora de pegar, esto sigue manteniendo como el namespace servidor, entonces vamos a modificarlo para que ya ahora apunte al namespace del cliente. Ujú, perfecto. Vamos a agregar la clase de conexión de red. Ujú, y vamos a copiar el código. De la misma manera, tenemos que implementar aquí las clases que se ocupan. Perdón. Ujú, perfecto, de la misma manera. El cliente cuando recibe datos, cuando hay desconexión, cuando hay error. Eh, en este caso, antes era escuchar, ahora en este caso el cliente tiene un método conectar donde le digo la IP y el puerto también. Aquí hay que importar system.net. De la misma manera, crea el TCP cliente, el método conectar, obtiene el stream, hace un writer y un lector de los datos.
si hubiera error. En este caso tiene el método escuchar, pero esto es en caso de que inicie propiamente una escucha, pero él más bien va a conectarse, lo tengo implementado ahí por aquello. Y los mismos casos de enviar paquete y escribir mensaje, el writer, ahí el mismo efecto. Y utiliza exactamente el mismo esquema de paquete, de mapa, de operador que traduce paquete a string, etcétera, usa exactamente lo mismo. Y en la parte del form, vamos a ver el código. El caso de, vamos a ver si, vamos a irnos al diseñador y vamos a decirle, vamos a darle doble clic. Al darle doble clic sobre la ventana asignada, nos va a desarrollar código para cuando el form inicie. Entonces vamos a adicionar este código. Igual de la misma manera, ah, aparte que tenemos el load, también vamos a en este caso buscamos el form closing para que que ahorita vamos a sobrecargar ese. Em, Ocupamos también este método que es el de mensaje recibido y le definimos este de acá. Entonces, cliente viene siendo relativamente un poquito más simple. Igual le definimos estas variables eh, públicas, estáticas, que es la conexión, ¿verdad? Que va a ser una conexión de tipo de la clase de conexión. Una IP, que en este caso es la misma, de la computadora, la interna, y el mismo puerto que le definimos al servidor, porque pues estamos emulando este tipo de conexión en la misma máquina. Si esto fuera en diferentes equipos, pues asignamos la IP de dichos equipos. Vamos a eliminar esta línea. Y lo que tenemos es que cuando el cliente cargue, él va a definir del objeto conexión TCP el delegador o el delegator que encarga de cuando se reciben datos, ejecuta mensaje recibido. Mensaje recibido por su parte, este va a recibir los datos porque si nosotros venimos acá, vemos que el on data received lo que hace es que el delegado le pasa los datos. Entonces, con esos datos acá, definimos un paquete de la misma manera, con el constructor que se le pasa el string. De igual manera que en el servidor almacenamos el comando, lo evaluamos. Si en este caso es el resultado, todo lo que hago es que almaceno el contenido e invoco en label 1 y le escribo la respuesta. Respuesta igual y lo que viene. Recuerden que en el servidor la respuesta era del string era resultado, dos puntos, ok. Entonces ese ok se va a agregar en el label. Ese label tenemos que agregarlo. No lo habíamos agregado aún. Más bien vamos para aprovechar el que ya teníamos. Vamos a copiar estos dos, estos tres más bien.
y los pegamos acá para que mantengan el mismo tamaño. Y acá va a ser resultado. Excelente. Pero como el cliente es el que tiene que invocar la primera comunicación, entonces lo que vamos a hacer es agregar un botón que se va a encargar de enviar comunicación, enviar datos. Perfecto. Entonces, vamos a darle doble clic al botón para que tenga el código respectivo. En form closing vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerle aquí en environment exit sea 0 para que cierre todo lo que esté instanciado. Y botón lo que va a llevar es este código. Ok, este sería el código que lleva. ¿Y qué significa? Que lo que va a hacer es condicionar que si conexión TCP, la, el TCP conector, ¿verdad? El que establece la conexión, si está connected, o sea, si ese estado está en connected, es true, entonces va a crear una variable message pack, que es un paquete, igual, le damos el login y formateamos los contenidos de este texto 1 y texto 2 separados por una coma. Luego a través del objeto conexión TCP invocamos el método enviar paquete y le damos el mensaje. Entonces, si hay conexión, va a enviar esos datos. Si no, no hace nada. Yo aquí igual podría poner un else y decirle problemas de conexión o la aplicación se ha desconectado, etcétera. Inclusive, si no estuviera conectado, entonces también puedo iniciar un mecanismo de reconexión, etcétera. Pero de momento no estamos esperando que no haya conexión, entonces, perdón, sí, que tengamos un mecanismo de control de conexión, entonces lo que hacemos es simplemente decirle envíe esos datos. Entonces creo que estamos listos para probar. Vamos a guardar todo. Eh, Como solo tengo ahorita ejecutando el Visual Studio, no puedo debuguear ambas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a generar el código de cada una. Ok, perdón, aquí hay un error. Ok, ven, eso es lo que estuvimos analizando. Dicen que la incoherencia de accesibilidad es menos accesible que el campo. Eso es que la clase conexión TCP la hicimos, pero no la hicimos pública. Ok, entonces de nuevo vamos a darle generar. Vamos a ver, dice que compiló correctamente. Ok, ahora sí, vamos a proceder a ejecutar. Vamos a... Ok, ahora sí, finalmente, después de haber hecho esto, vamos a ejecutar el código. Em, Como el Visual Studio solo nos permite ejecutar un proyecto a la vez, entonces el que vamos a ejecutar así es el servidor y el cliente lo vamos a compilar aquí en volver a generar. Eso nos indica que recompilar todo fue correctamente. Entonces le damos clic derecho, abrir en carpeta al explorador, en binario, debug, aquí tenemos el exe. Procedemos a ejecutar el servidor, vemos que ya inicializó, regresamos a la carpeta y le decimos que ejecute cliente. ¿Ok? ¿Ven lo que pasó? Que en este caso, vamos a ver, este es nuestro servidor, aquí está el cliente. En lo que el cliente se conectó, el servidor recibió el delegate de que hubo una conexión, entonces agregó en clientes y mostró cuántos tiene conectados. Si yo quisiera seguir agregando clientes, vean que se va incrementando el número del servidor.
y ahorita tengo 4 clientes conectados. Conforme ellos se desconectan, el servidor me va diciendo cuántos clientes tiene en este momento. Y más importante aún, que desde el cliente lo que yo digite acá, reiterando y continúo diciéndolo, todo lo que yo haga aquí se empaqueta, se envía en string y se desempaqueta al otro lado. Entonces lo que yo ponga aquí va a aparecer en el servidor aquí y lo que ponga aquí va a aparecer acá, sin importar el cliente. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner cliente número uno, cliente número uno, usuario, cliente número 2, contraseña, para que se empaquete así al otro lado. Entonces, cuando le dé enviar, él pasa ese string por la red, el servidor lo procesa como un paquete y lo establece en su conexión. ¿Qué pasa si yo le digo, digamos que este sea el cliente 2, contraseña? Es más, agreguémosle aquí un par de identificadores. Vean lo que pasa. Conforme el cliente sea el que le escriba, él recibe el comando de cambiar eso. Si este otro cliente, por ejemplo, le pasara otros datos, pues eso es lo que va a recibir el servidor, entonces lo va a escribir. Y conforme yo me desconecte de los clientes, el servidor va a decir, tengo o no clientes conectados. Vean qué simple y aún así con este mecanismo que es muy básico y es como la base y he tratado de explicarlo lo más fácil posible y lo más completamente posible, pues así de sencillo se establecen las comunicaciones entre aplicaciones cliente-servidor. Vamos a agregar un concepto más y es que, cómo hago yo para interactuar con una base de datos. Entonces, la base de datos va a estar del lado del servidor y nuestro cliente va a seguir tal cual. Lo único es que vamos a agregarle otro comando diferente que no sea login. Vamos a definirle insertar, por ejemplo, un valor. Vamos a crear una base de datos con una tabla muy rápidamente. No vamos a detallar en SQL, pero vamos a hacer muy rápidamente una base de datos, una tabla que contenga usuario y clave y vamos a decirle al cliente que inserte un nuevo usuario y una clave en esa tabla. Entonces, para ello, vamos a regresar a nuestro servidor y crearle, vamos a agregarle un nuevo elemento. ¿Qué es ese elemento? Pues datos. Y lo que quiero es un dataset, o en este caso un conjunto de datos. Vamos a llamarle UNET. Lo agregamos y entonces aquí es donde entra en juego el SQL. Voy a hacer esto porque asumimos que SQL no es el tema acá, entonces voy a hacerlo lo más rápido posible y sin explicación.
Bueno, ya únicamente acá lo que resta es copiar agregar la conexión a la base de datos. Para ello damos clic derecho acá en dentro del dataset, escogemos agregar y table adapter. Definimos la conexión, en este caso vamos a hacer en nuestro SQL local. Escogemos la base de datos que creamos, damos en siguiente, creamos una consulta a través del generador de consultas. Nos pide qué tabla, le decimos agregar usuario, seleccionamos los campos que queremos, clic en siguiente y el dataset lo que hace es que construye una serie de métodos, ¿verdad? En las clases, bueno, de hecho crea clases, métodos y un montón de código .NET que se encargan de rellenar, digamos, este método se encarga de rellenar cualquier cosa que necesite una fuente de datos, como un data table, o devuelve propiamente ya el objeto de data table para utilizar. Y también métodos que son los que vamos a utilizar. Estos sirven para, ahorita vamos a ver en qué efectos que funcionan. Y este es el que también vamos a utilizar para llamar llamadas a filas individuales. Le damos finalizar y vemos que lo que decía el resumen de que creó las consultas son, en este caso, la consulta update, de select, insert, delete, y bueno, por acá tenemos la conexión de datos. Nos vamos a enfocar en propiamente, bueno, en dos, en el select, que si ven ahí está el query, select ID, nombre o contraseña from usuarios, nos va a volver todos los registros de la tabla. Y en el caso de insert, vamos a ver que dice que insert into usuarios, ¿verdad? Las columnas nombre, contraseña, los valores que se les pasa por parámetro. ID no, porque como lo definimos de tipo incremental de identidad, entonces él se autoalimenta, entonces los métodos no lo van a pedir. Le damos save y ya cuando le damos salvar, .NET se encarga de crear todas esas cosas relacionadas con el dataset. Ahora, de una manera muy sencilla, ya con el dataset y la conexión, nos vamos a ir al form y le vamos a decir que de nuestro origen de datos, que es perdón, del dataset que tenemos en net, el adapter de usuarios lo podemos arrastrar como un data grid o como un navegador de detalles. Si yo agarro esto así, le doy un clic aquí y lo arrastro y lo dejo caer sobre la ventana, él automáticamente me va a crear una serie de objetos como el dataset, un binding source, el adapter, un navigator y un adapter manager. Entonces, este navigator que tenemos aquí le podemos decir que no use doc y lo arrastramos para acá abajo. Vamos a acomodar un poquitín. Ok, listo. Y lo que va a pasar es que cuando yo ejecute el servidor, él solito va a encargarse de que esta información se llene, la de los datos, y tiene controles para navegar en la información, agregar, eliminar y salvar cualquier cambio que yo haga. Entonces vamos a ejecutar el servidor y vean, eso es lo que se está trayendo de la tabla propiamente. Un registro que hicimos manualmente y un par de pruebas. Yo desde acá puedo poner usuario desde servidor.
y contraseña desde servidor. Estos son valores que voy a guardar gracias a la función que tiene este botón, que es de save. Vamos a agregarle un elemento más, que va a ser un botón. Este botón se va a encargar de actualizar mi tabla visual aquí en el data grid. Entonces, el contenido de ese botón va a ser una línea que se agregó aquí automáticamente, que es esta línea la agrego Visual Studio, y sirve para recargar el data grid. Entonces cada vez que yo le dé clic, él se va a refrescar con los contenidos nuevos, y eso nos va a ser muy útil ahora más adelante. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora, que ocupamos en el servidor, tengo un código comentado que está por acá, que es un comando nuevo. Ese comando nuevo se llama insertar y está dentro del mecanismo de recibir mensajes. Antes habíamos visto que si era login, escribía los valores en los cajas de texto y devolvía un OK. Ahora vamos a enviar un nuevo paquete o un nuevo comando que se va a llamar insertar. Insertar lo que va a hacer es muy similar al anterior. Va a agarrar y el contenido lo va a deserializar a través de esta función de la clase mapa, y lo va a alojar en valores. Donde valores, yo voy a utilizar el adaptador de usuarios que acabamos de crear en el dataset, y utilizando el método directo de insertar datos, vean que si yo me posiciono encima, él pide nombre y contraseña, entonces los doy respectivamente, valores 0 y valores 1. E igual puedo devolver un resultado que sea registros en SQL OK. Perfecto. Entonces ya mi servidor está a la espera de uno u otro comando, sea login o insertar. Ahora en el cliente vamos a expandir ya también esa funcionalidad. Vamos a irnos a la parte visual y vamos a agregar un botón adicional. Ese botón va a ser insertar. Le damos doble clic y va a ser específicamente lo mismo que hace botón 1, solo que inicialmente o igual valida si hay conexión, pero el comando de este paquete va a ser insertar. Ok. Una vez que insertas, envía los mismos datos que estén en las cajas de texto y listo. Cuando reciba la respuesta la va a recibir igual. Ok, entonces ya estando así, vamos a compilar de nuevo nuestro código. Ok, ya ahí nos dice que compiló satisfactoriamente. Entonces vamos a abrir esto por acá, igual binario debug, y ahí está el cliente. Vamos a decirle que a nuestro servidor que esté a la espera de la información, y vamos a ejecutar nuestro cliente. Ya se conectó. Vamos a hacer una prueba igual a la anterior. Vamos a ponerle usuario desde cliente, contraseña desde cliente. Entonces si le voy a enviar, el servidor lo recibe y lo escribe en los cajas de texto. Vean que aún sigue igual la tabla,
Pero ahora voy a decirle que inserte estos valores en la tabla. Pum. Vean que escribo acá la respuesta del servidor donde dice que los registros en SQL, ok. Eh, si yo vengo al servidor y actualizo, vean que ya ahora sí me aparece lo que inserté desde el cliente en la tabla. Y de igual manera, si quisiera aún cerciorarme más, puedo venir al SQL como tal y decirle muéstreme los datos de usuarios. Y acá está, directamente en la base de datos. Como ven, el proyecto se mira muy simple. Em, en resumen, se logró el objetivo. Espero que haya sido de ayuda y entendimiento. Cualquier cosa comenten en la parte de comentarios. Denle un like, recomiéndenlo y nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias.